Hola amigos, ¿cómo están? Soy Héctor Lezama, el director de Los Minicineastas y cofundador. Hoy en nuestro primer podcast estamos con nuestra gran invitada y cofundadora de Los Minicineastas, la teacher Salomé Larraín. ¿Cómo está, teacher? Gracias, director. Muy bien, muy contenta de estar acá con ustedes y poder contarles nuestra historia. Qué bueno. Este podcast se trata de contar un poco cómo empezó Los Minicineastas. Esta es una historia de aprender a emprender, porque ustedes van a escuchar la historia y juzgarán cómo comenzó todo y cómo va todo y para dónde va. ¿Recuerda cómo comenzó todo, teacher? Claro que sí. Bueno, yo he trabajado muchos años en diferentes lugares, pero también en colegios con el sistema tradicional. Y eso me tenía muy frustrada en el último lugar que estuve. Y bueno, como somos amigos hace tiempo, un día te conté cómo me sentía y además te mostré los trabajos que hacía con mis alumnos. Y sobre eso una técnica que nos gusta mucho, el stop motion. Y eso te gustó y bueno, se te ocurrió una gran idea y de ahí empieza toda la historia. Recuerdo muy bien que la teacher estaba súper aburrida, sí. Muy aburrida en el sistema tradicional, sí. Como educadora de arte terapia. Sí, pero ¿ya? No me dejaban. ¿Cuántos chicos atendías a la semana más o menos? 500. 500 niños a la semana. Fuerte trabajo, nervios de acero se necesitan. Mucha paciencia. Y amor también por los niños y por el trabajo. Bueno, lo que pasó en ese entonces fue que la teacher nos contó que estaba muy frustrada en el sistema tradicional y me mostró un trabajo que había hecho en stop motion con algunos alumnos, incluso que salieron premiados y ganaron. Esa es una historia muy bonita que me gustaría compartir. Trabajé durante 7 años en Chile, en el norte, en un pueblito, no es muy conocido, Caldera, y bueno, trabajaba ahí en una escuela, ¿no? Participamos en varios concursos y llegamos a ganar 12 premios nacionales. Qué bueno, qué con interesante. Animación y arte, entre regionales y a nivel nacional. Eso me motivó mucho y quería enseñarles esa técnica a los alumnos que tenía aquí en Panamá. Bueno, para los que no saben, la teacher Salomé es una colonense chilena, colonense panameña chilena, sí, que lleva muchos años en la educación y, como nos contaba, premios también con sus alumnos. Bueno, eso básicamente fue lo que nos inspiró a eso, entre muchas otras conclusiones, porque la verdad es que nos dábamos cuenta que el teléfono móvil podía servir para muchas cosas, sí. Y los padres lo estaban estigmatizando. Pero fue tu visión lo que nos ayudó a encaminar esta idea y esta academia, porque de otra manera no, seguramente seguiría. Bueno, en realidad era muy fácil empaquetar lo que estaba sucediendo. Los padres le estaban entregando los teléfonos y las tablets a sus hijos para quitárselos de encima. Y los chicos pues están consumiendo contenido que muchas veces no les aporta. Y la realidad es que en nuestro caso, o en mi caso al menos, puedo decir que el teléfono me ha servido para emprender en muchos casos, y en la medida en que conozco sus aplicaciones y todas las posibilidades que tiene un teléfono, pues es increíble, realmente hay muchas posibilidades. Y cosas positivas. Claro que sí. Sí, es cierto lo que dices, había mucha estigmatización de parte de los padres pensando que el teléfono solamente era negativo, pero no es así. Ya bueno, lo hemos descubierto. Nosotros definitivamente creemos que el cine, que es el séptimo arte, es una plataforma supremamente interesante. Sí, contar historias. Para que los chicos realmente aprendan a crear contenido audiovisual de calidad. Nosotros entonces empezamos con este emprendimiento, digamos, resolviendo una frustración de la teacher Salomé, sí. Pero con los días nos empezamos a dar cuenta de muchas cosas. Cuéntenos sobre eso. Bueno, tuvimos nuestro primer estudio en El Cangrejo y atendíamos niños personalmente. Fue súper entretenido, pasamos un verano muy divertido, la verdad. Eso fue hace 2 años, ¿no? Sí, hace 2 años y dábamos clases periódicamente, entre semana. En el 2019. Sí, entre semana, los fines de semana, tutorías también, porque se podían manejar muchas materias
pero aplicando la animación. Entonces así era más entretenido, los niños se motivaban más y los padres estaban muy contentos. Y después de eso, en el 2020, vino la pandemia. Bueno, pero antes de eso, recuerde que se nos ocurrió hacer un concurso. Un concurso. Quisimos hacer el primer concurso de cine y cortometrajes. Hechos con celular. Hecho con teléfono móvil de Latinoamérica. Y nos pusimos a construir todo un gran concurso. Nos pusimos a tocar puertas. ¿Recuerda eso? Muchas puertas cerradas a propósito. Sí, sí, pero ya uno tiene una actitud diferente, así que te motivas igual. Ese es un tema interesante, hablar sobre las puertas cerradas. Más adelante lo vamos a decir. Pero bueno, decidimos hacer un concurso de cine y cortometrajes para chicos y jóvenes de habla hispana y desarrollamos toda una plataforma y el resultado fue increíble porque durante la planeación del concurso vino la pandemia. Es verdad. Y empezaron los encierros y empezaron a pasar cosas muy interesantes. ¿Qué recuerda usted de esa época? Que llegamos a atender gratuitamente más de 150 niños desde México hasta Argentina. Ese es un tema muy interesante, no porque parezcamos santos o los salvadores de nadie, sino porque entendimos en la mitad de la pandemia que el contenido que estábamos brindando para los chicos de cine y animación era muy valorado en esta situación. De verdad, era un refugio, yo lo siento así, esas clases virtuales que estábamos brindando, porque los niños estaban en una situación casi en shock. Habían diferentes situaciones familiares, personales, de estrés, y ese lugar, Mini Cineasta, se convirtió como en un club, donde éramos amigos, podíamos distraernos, trabajar, contar historias y desahogarnos. Algo que pasó muy interesante durante ese periodo fue que vinieron personas de muchos estratos sociales, con muchos orígenes diferentes, sí, es verdad, y que además traían unas historias familiares increíbles que nos sorprendieron y que de verdad nos trajeron mucha satisfacción porque nos estábamos dando cuenta que verdaderamente estábamos cambiando vidas y que había una dinámica familiar que se había iniciado con todo este tema del cine y la animación de los chicos. Nuestro querido amigo de Nicaragua, un pequeño de 10 años, él tenía algunas circunstancias fuertes de país, porque saben cómo es la situación política de Nicaragua, les tocó migrar a su familia, ¿no? Sí, ellos familiarmente estaban viviendo una situación muy difícil. Y Mini Cineasta se convirtió en el refugio de este niño. Los papás estaban muy contentos porque él se distraía, se alejaba de los problemas. Pero aquí hay un tema que es importante de esta historia, sin dar nombres. Cuando sus padres están en el proceso de migración, los asaltaron y el chico sufrió un trauma tan fuerte que perdió parte de su motricidad y de su habla, y cayó en un trauma profundo, ¿ya? Es correcto. ¿Y qué sucedió después? Con Mini Cineastas... Bueno, eso no nos enteramos al inicio, eso no lo supimos nos nunca. lo contaron a medida que íbamos avanzando. Sus padres. Sí. Recuerdo que en una entrevista con Oscar Farug, el director de cine panameño. Fue muy linda esa entrevista. Bueno, nuestro querido niño se desarrolló mucho mejor. Llegó a ser presentador del noticiero infantil que tenemos aún, Notimóvil, y hablaba súper bien. O sea, nunca yo pude imaginar que él tenía un problema de habla. Ese evento que lo traumatizó tanto, nos dimos cuenta mucho tiempo después y era es uno de nuestros alumnos más activos siempre, y cómo le ayudó esto y nos enteramos fue una vez que su familia contó al aire. Sí, lo dijeron en vivo. Sobre lo que había sucedido y fue de verdad increíble esa historia. Bueno, y entre esas hay muchas otras más historias increíbles de familias que se separaron durante la pandemia, que también eso afectó mucho a los pequeños porque son
cosas muy importantes de la familia, ¿no? Pero en la Academia de Minicineastas ellos tenían un espacio para distraerse de esos eventos que estaban sucediendo en sus casas. Bueno, y recuerdo un video increíble de Dante, que es un chico que ganó premio en su categoría en el concurso, es de los menores. Pero me acuerdo mucho de las palabras de su padre, porque su padre nos mandó un video, trabaja en los barcos y no pasa mucho tiempo con su hijo, y la pandemia y el concurso le dieron la oportunidad de trabajar juntos y de crear una producción que ganó premio. Y yo creo que no se le va a olvidar nunca a Dante y a su padre esta experiencia de haber ganado un premio latinoamericano de cine. Siguen siendo activos y Dante cada día se desarrolla mejor a pesar de que el papá crean muy buen contenido. Volvió a trabajar. Crean muy buen contenido. Sobre todo me llamó poderosamente la atención un mensaje del papá de Dante cuando nos decía que los papás eran ciegos muchas veces de las habilidades y el potencial que tenían sus hijos, y muchas veces los padres no se daban cuenta que a veces frustraban estas iniciativas de sus hijos artísticas. Pero eso pasó antes de la pandemia, porque la pandemia nos enfrentó como familias también a conocernos. Por lo que dices, ¿no? O sea, antes trabajando de esa manera no nos dábamos cuenta de las habilidades de nuestros hijos porque no pasábamos mucho tiempo con ellos. Y ahora sí, ahora nos conocemos mejor. Bueno, la realidad es que a los padres les ha convertido la pandemia, o los ha convertido en unos coach. Sí. Así como el papá de las tenistas Williams, el papá se dedicó a convertirlas en unas campeonas de tenis. Bueno, es lo que está sucediendo hoy en día. A los padres les ha tocado convertirse en sus coach, en sus maestros, en sus profesores, en su todo. Psicólogos, todo. Y han volteado la mirada estratégicamente hacia el estudio de sus hijos y el contenido que sus hijos están recibiendo. Eso es un tema interesante. La educación en casa. La educación en casa. ¿Cómo le gusta ese tema a usted, no? Bueno, usted tiene un hijo pequeño que está educando en la casa. ¿Por qué no nos cuenta un poco de la experiencia que ha tenido con este tema de la educación, con su hijo, la pandemia? Porque además, para los que no conocen a Brunito tiene 5 años, él ya produce contenido y él ya trabaja y él ya se gana su desayuno con nosotros trabajando todos los días. Él hace personajes para animación. Es un emprendedor, es un minicineasta emprendedor ya. Y empezó con el estudio de minicineasta. Claro, empezó. Desde el primer momento, cuando trajiste la primera caja de plastilina. Claro. No ha parado. No ha parado. La plastilina en esta casa es muy importante, como el pan. Más que el pan. Correcto. Y increíble es ver el avance que ha tenido Bruno con la plastilina y la habilidad manual. Y no solo eso, lo que decía hace un rato, ya produce el desayuno, ya él lo que se come lo produce. Él dice que trabaja todos los días. Él es emprendedor, claro que sí. Él dice, tengo que trabajar. Por supuesto que sí. Así que bueno, ahorita podríamos traerlo y entrevistarlo y preguntarle qué ha sido Minicineastas para él y qué es todo lo que ha aprendido. Sería fantástico, con mucho gusto. Porque esa es una historia y es lo que queremos compartir con ustedes, lo que hace un entorno de emprendimiento. Un entorno familiar, de trabajo, en De acuerdo, equipo. Sí, por supuesto. Toda esa armonía, toda esa familia, todo eso, pero muchas veces no la hay, muchas veces no hay la familia completa, como en su caso, Teacher, que es madre soltera. Pero entonces sí hay que darles un entorno estratégico, un entorno que paz. Creo que lo más importante es que haya paz. O sea, hay muchas las familias se conforman de diferentes maneras en estos tiempos, ¿ya? Y creo que lo principal es la armonía, porque a veces hay casas que tienen una mamá, o hay casas con un papá, o 2 abuelitos, o hermanos. Sí, los protagonistas pueden ser o los abuelos, o los padres, o los tíos. Bueno, lo importante, como dice usted, Teacher, es paz y un entorno de emprendimiento que le enseña a los chicos a
a perseguir sus sueños. Y bueno, hoy queríamos contarles el primer capítulo de este podcast, de cómo empezaron los minicineastas. Todo comenzó con un teléfono móvil, una idea y una gran frustración. Y eso nos ha motivado a 2 años después tener ya... una buena visión, porque Muchas gracias, no pero yo solo soy un especialista en armar rompecabezas. Y es lo que hemos venido haciendo, armando un rompecabezas. Las piezas están allí. Creemos que la educación fundamentada en arte, tecnología y emprendimiento, Artem, con nuestra metodología Artem, es parte de la solución, porque soluciones o hay muchas o ninguna es perfecta. Creo que tenemos que y la perseverancia también, porque puedes tener una buena idea, pero tienes que ser perseverante, comprometido. Mi gran teoría de las 10.000 puertas. Yo siempre he pensado que hay que empezar a tocar puertas desde temprano, porque son muchas las puertas que se van a cerrar. Y qué bueno empezar a tocarlas desde temprano, porque muchas veces los chicos las empiezan a tocar ya tarde, cuando salen de la universidad a trabajar, y se dan cuenta que la constante son puertas cerradas, y la frustración viene y la desesperación. Entonces, vamos a hablar de todos estos temas durante nuestros próximos podcasts. Por ahora queremos dejarles un poco de nuestra historia, de lo que sucedió en la pandemia, todas las grandes lecciones que nos han dejado estos 2 años de trabajar con los chicos en la creación de contenido, en esta academia de creadores de contenido audiovisual. Me encanta. Y bueno, gracias, teacher, hoy por esta conversación. Gracias a usted, director. Gracias a todos ustedes por aprender a emprender, y nos veremos pronto en los siguientes podcasts. Gracias.